Sean todos bienvenidos, mi nombre es Dairo Laguna Vizcaíno, soy el referente de enfermedades transmisibles de la Secretaría de Salud del municipio de Uribia. En esta ocasión quiero socializarle el protocolo o los protocolos de salud pública de los eventos dengue y malaria. Este video pues hablaremos de forma muy resumida sobre los aspectos más importantes sobre este comportamiento y las responsabilidades que tienen que tener las IPS a la hora de enfrentarse a un caso de dengue y de malaria. Sean bienvenidos. Iniciemos hablando de la descripción de los eventos. La malaria es una enfermedad infecciosa de origen parasitológico, febril y aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que van desde procesos asintomáticos, cuadros sintomáticos con fiebre, escalofrío, sudoración, cefalea, hasta cuadros severos que pueden llevar a la muerte. Y así como se definen las dos formas clínicas de esta enfermedad, la malaria complicada y la malaria no complicada. La malaria complicada está asociada a una mayor mortalidad. Por otro lado, encontramos que el dengue es una enfermedad viral, febril, aguda transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que van desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos y se clasifica según la complejidad del caso como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. En estos mapas podemos apreciar el comportamiento de los eventos malaria y dengue que según datos del Instituto Nacional de Salud para el año 2018 se reportaron 44.171 casos de dengue en todas sus formas, es decir, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. Mientras que en el mismo año se reportaron 63.143 casos de malaria, tanto malaria complicada como malaria no complicada. Es decir, que para este año 2018 se presentaron más casos de malaria que de dengue. Algo que también quería sobresaltar de estas imágenes es las regiones endémicas donde se presentaron estos eventos. Vemos que para el caso de la malaria, los departamentos que tuvieron mayores casos de malaria fue el departamento del Chocó, el departamento de Córdoba y el departamento de Nariño. También el departamento de Antioquia y el departamento de Guainía. Mientras que para el dengue las zonas endémicas cambian porque ya se presentaron muchos casos en lo que es el Meta, lo que es el Guaviare, lo que es la Guajira, Magdalena, Cesar, norte de Santander y Córdoba otra vez. Vemos que el departamento de la Guajira, que es en el que yo me encuentro ahora mismo viviendo, es una zona endémica para el dengue. Incluso el municipio de Uribia en el año 2018 fue uno de los municipios con más casos de dengue que reportaron para ese mismo año. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablemos de las zonas endémicas hay que tener en cuenta de la procedencia de la persona a quien se le sospecha ya sea dengue o sea malaria. Ahora vamos a ver algunas diferencias y semejanzas entre estos dos eventos. En primer lugar, el agente etiológico del dengue es un virus, el virus del dengue, que es un virus de la familia Flaviviridae del género Flavivirus, perteneciente a los arbovirus, que es de la familia de los virus que pertenecen a los artrópodos. El virus del dengue tiene 4 serotipos de virus. Está el dengue 1, 2, 3 y 4. Y la infección no desencadena inmunidad cruzada entre otros serotipos. Es decir, que si una persona se infecta de un serotipo del dengue, va a crear inmunidad contra ese serotipo. No quiere decir que es inmune al resto de los serotipos, es decir, que puede contagiarse de dengue hasta 4 veces diferentes. En el caso de la malaria, el agente etiológico es un parásito, es un protozoo del género Plasmodium y también va a tener diferentes tipos, entre ellos el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale y el Plasmodium novelsi. Pero en Colombia los más frecuentes vamos a encontrar
encontrar el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. El modo de transmisión es igual, se transmite la enfermedad a través de la picadura del mosquito. Lo que diferencia aquí es el tipo de mosquito. Para el caso del dengue va a ser la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, y para el caso de la malaria va a ser la picadura del mosquito Anopheles. El periodo de incubación del dengue va de 3 a 14 días, mientras que para la malaria depende del tipo de Plasmodium, porque para el caso del falciparum va a ser de 7 a 14 días. Para el vivax va a ser de 8 a 14 días, para el ovale también, y para el caso del malaria va a ser de 7 hasta 30 días. En algunos tipos de cepas del vivax puede haber un periodo de incubación más largo, de 8 hasta 10 meses. El periodo de transmisibilidad para el caso del dengue, para transmitir el dengue es necesario que el mosquito haya picado a la persona infectada mientras que esta persona estaba en la fase de viremia, que va a ser después del periodo de incubación aproximadamente a los 7 días. La hembra del mosquito Aedes aegypti es transmitora después de un periodo de 7 a 14 días de incubación. El mosquito puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio son 10 días, pero que puede alcanzar a vivir hasta 42 días. Para el caso de la malaria, la persona infectante es para el mosquito por medio de los gametocitos, que son las formas sexuales del parásito, que va a estar circulando en sangre. Los mosquitos parasitados son infectantes durante toda su vida, y el banco de sangre, de la sangre infectante, puede permanecer infectante hasta por un mes. El vector para el caso del dengue es la hembra del mosquito Aedes aegypti, mientras que para la malaria el vector es la hembra del mosquito Anopheles. En esta imagen podemos apreciar la diferencia que hay entre los dos vectores transmisores de estos eventos. Por un lado encontramos el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, y por el otro lado encontramos el mosquito Anopheles, transmisor de la malaria. Vemos que el mosquito del dengue es un mosquito oscuro, con patas largas y con manchas blancas, mientras que el mosquito de la malaria es un mosquito que es de color como un color parduzco y con patas más pequeñas. Entonces es importante saber diferenciarlo porque cada uno produce enfermedades diferentes. Ahora hablemos de las definiciones operativas de los casos. Iniciaremos hablando de la malaria. El caso de la malaria solamente puede ser notificado como un caso confirmado por laboratorio. Y un caso confirmado por laboratorio es un caso de un paciente con un episodio febril, actual o reciente, con procedencia de una región endémica de malaria en los últimos 15 días. Por eso es importante ver el mapa de cuáles son las regiones endémicas de malaria en Colombia, cuya enfermedad se confirme por la identificación de especies de Plasmodium, que eso se puede hacer a través de un examen parasitológico como la gota gruesa, como pruebas rápidas de detección de antígeno parasitario, o en situaciones especiales con técnicas moleculares como la PCR. Un caso de malaria no complicada es un caso confirmado por laboratorio, como describimos anteriormente, y además tiene algunos de estos signos o síntomas, los cuales puede ser fiebre, malestar general, cefalea, escalofrío, sudoración, mialgia, astralgia o dolor abdominal. Un caso de malaria complicada es un caso de una malaria que ya se confirmó por laboratorio, pero que además va a tener un compromiso grave de algunos órganos, uno o varios órganos. Estas complicaciones pueden ser complicaciones hematológicas, complicaciones renales, complicaciones hepáticas, complicaciones pulmonares, complicaciones cerebrales o cualquier otro tipo de complicación. Todas esas complicaciones se describen en este protocolo. Un caso de muerte por malaria es un caso de malaria complicada cuya causa básica de muerte corresponde a una complicación de la malaria. Y todos estos casos de muerte deben ser analizados y clasificados en una unidad de análisis. Ahora, para hacer una corrección, un ajuste de estos casos por algún tipo de error, de cualquier tipo que se le atribuya,
debe ser corregido y ajustado hasta máximo 4 semanas epidemiológicas posteriores de su notificación. Ahora, el periodo de notificación va a depender. Los casos de malaria complicado y de muerte por malaria se hacen de manera inmediata, debe notificarse al municipio. Y los casos de malaria no complicada se realizan de forma semanal. Bien, ahora hablemos de la definición operativa para el caso de dengue. A diferencia de la malaria, el dengue puede ingresar como un caso probable, es decir, que no necesariamente tiene que entrar con un caso confirmado por laboratorio. El caso probable de dengue corresponde a un paciente de procedencia de un área endémica que cumple con la definición de dengue con o sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma es una enfermedad febril de 2 a 7 días de evolución en la que se observen 2 o más de las siguientes manifestaciones, que son cefalea, dolor retroocular, mialgia, astralgia, erupción cutánea, rash o leucopenia. 2 de estas sumado a la enfermedad febril aguda. Ahora, un dengue con signos de alarma es un paciente que cumple con lo anterior descrito y además presenta cualquiera de estos signos de alarma, los cuales son dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación, vómitos persistentes, diarrea, acumulación de líquidos, sangrado en mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa mayor a 2 centímetros, caída de la temperatura, caída abrupta de las plaquetas por debajo de 100.000 o asociada a hemoconcentración. El caso probable de dengue grave es todo caso de dengue que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue que se mencionan a continuación. Extravasación de plasma, que conduce a un síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria, hemorragias severas, daño grave a los órganos, pacientes con enfermedad febril aguda y que presenten signos clínicos o paraclínicos con daño severo en órganos como hepático, del sistema nervioso central, de corazón o de afectación de otros órganos. El caso confirmado por laboratorio es un caso probable de dengue grave o mortalidad por dengue confirmado por algunos de los criterios de laboratorio, los cuales son ELISA, NS1, RT o PCR o aislamiento viral en pacientes con menos de 5 días de inicio de la fiebre o de la prueba de inmunoglobulina de dengue. ELISA en pacientes con 6 o más días de inicio de fiebre. Cabe resaltar que no se aceptan pruebas rápidas y su uso hasta la fecha está orientado en manejo clínico del paciente, pero no para confirmar o descartar los casos. El caso confirmado por nexo epidemiológico es un caso caso probable de dengue que en un perímetro de 200 metros o de 2 cuadras tenga una persona, se conozca una persona a quien se le haya confirmado por laboratorio dentro de los 21 días anteriores o posteriores del diagnóstico de esa persona para que pueda ser un caso confirmado por nexo epidemiológico. Es importante que se use un área de 200 metros a la redonda del caso confirmado por laboratorio, teniendo en cuenta que el caso confirmado sea de la misma zona de procedencia del caso confirmado por nexo epidemiológico. También se debe verificar que al confirmar los casos probables de dengue tengan un nexo epidemiológico desde los 21 días antes y 21 días después de la confirmación del caso por laboratorio en la misma vecindad. El caso de mortalidad por dengue es una muerte por dengue, es de un caso probable de dengue grave con diagnóstico confirmado por laboratorio. En este caso puede ser por suero o por ELISA o por inmunoglobulina M o por aislamiento viral o por PCR en suero o en tejidos histopatológicos compatibles. Todos los casos probables que fallecen con diagnóstico clínico de dengue grave y que no tengan una muestra de tejido de suero para realizar pruebas virológicas será considerado a nivel nacional como un caso compatible de muerte por dengue y esto representa una falla en el sistema de vigilancia epidemiológica. Así que todos estos casos deben contar con una muestra adecuada de tejido de suero para que no incurramos en este error. Al igual que la
de la malaria también en caso de que haya que realizar un ajuste, y esto es bien importante, que el plazo máximo que dicta el protocolo son de 4 semanas epidemiológicas después de haber sido notificado. Entonces, si alguna IPS notifica un paciente como caso probable de dengue, tiene que buscar la forma de que ese caso, antes de la 4ª semana epidemiológica posterior a su notificación, se le haga una prueba de laboratorio que confirme o descarte el caso de dengue. Y sí que es bien importante que se cumpla dentro de estas fechas. Bueno, el periodo de la notificación, al igual que en la malaria, también es de notificación inmediata los casos de dengue grave y de muerte por dengue, y de notificación semanal los casos de dengue con signos o sin signos de alarma.